Es un gusto para mí saludarle de nueva cuenta a través de los medios digitales. Estoy contento porque el día de hoy tenemos la 7ª entrega de nuestro curso de profecía, Daniel, un libro para nuestros días. Y el tema de hoy está muy interesante. Por lo tanto, le invito para que se quede y que nos acompañe entonando juntos el himno número 382. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Después de haber escuchado este hermoso himno, te voy a invitar para que inclines tu rostro y vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, en esta hora pedimos que ilumines nuestro entendimiento. Veremos algunos pasajes que podrían ser difíciles sin la ayuda de tu Espíritu Santo, pero como solicitamos tu Espíritu Santo, pedimos que tú abras la Biblia delante de nosotros y nos permitas entender el mensaje para el día de hoy. Quédate con nosotros, te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En este curso de profecía hemos hablado del tiempo del fin. Y aunque parezca confuso, no hemos hablado del fin del tiempo. Y es que son dos cosas diferentes. Hablar del tiempo del fin es referirnos al último capítulo de la historia de este mundo. Así es. Si este mundo fuera un libro, nosotros, al hablar del tiempo del fin, estaríamos hablando del último capítulo de dicho libro, pero al hablar del fin del tiempo, estaríamos hablando de los últimos párrafos de dicho libro. Y hoy vamos a hablar del fin del tiempo.
Para entender el fin del tiempo necesitamos viajar de nuevo al diagrama que te presenté del Apocalipsis. Está apareciendo en este momento en tu pantalla. Vamos a recordarlo. El libro de Apocalipsis posee 7 visiones. Está escrito en forma de menorá, a saber, es un candelabro con 7 brazos. Tiene 3 visiones iniciales, una central y 3 visiones finales. Las primeras 3 visiones que nosotros encontramos en este libro son paralelas. Esto quiere decir que están conectadas entre sí. Este principio de paralelismo ya nosotros lo aprendimos en el libro de Daniel. ¿Recuerdas que las 4 visiones de Daniel entregaban el mismo mensaje, pero en un lenguaje distinto? Estaban escritas en forma de un cono, empezando en la primera parte a dar pocos detalles y conforme van avanzando, comienzan a dar cada vez más detalles. Esto es verdad para estas primeras 3 visiones. Las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas corresponden, de acuerdo a los eruditos del Apocalipsis, a 7 periodos históricos del cristianismo, 7 épocas o etapas desde los días de la ascensión de Jesús hasta su segunda venida a esta tierra. Por lo tanto, la primera iglesia se corresponde con el primer sello y con la primera trompeta. No siempre se cumple a rajatabla esto de que la primera con la primera y la segunda con la segunda, pero en términos muy generales sí podemos observar ese paralelismo y de cierta forma reafirma lo que ya aprendimos en el libro de Daniel. Así que la última iglesia de las 7 iglesias que se mencionan en estos capítulos es justamente la Odisea, que es la iglesia del tiempo del fin. De la misma forma, el 7º sello presenta una media hora de silencio que algunas personas, algunos predicadores dicen que se hace una media hora de silencio en el cielo porque Jesús está viniendo a la tierra y todo el cielo se queda vacío porque se viene con todos los ángeles. Esta idea parece un poco romántica. Me gusta pensar que el cielo se queda vacío porque todos vienen a buscarnos, pero no puede ser comprobada bíblicamente. Quizá pueda ser así, quizá no lo sabemos. Ya que estamos en la visión de las 7 trompetas, diremos brevemente que las 6 trompetas previas a la 7ª, por supuesto, simbolizan los juicios preliminares de Dios que tienen lugar durante la época de la iglesia. Las 7 últimas plagas que nosotros vemos acá constituyen los ayes de la 7ª trompeta, que son los juicios de las plagas y señalan el comienzo del tiempo en el que ya no hay gracia. Atención con eso. ¿Cómo es eso de que ya no hay gracia? Bueno, pues es que sencillamente Dios ha terminado su trabajo en el cielo. ¿Se acuerdan que hablamos en los temas anteriores que a partir de 1844 comenzó un juicio? En el libro de Apocalipsis se nos señala el momento en el que ese juicio termina y por lo tanto Dios cierra los libros de la gracia y ya nadie más puede ser anotado en dicho libro. Posiblemente dirás, no lo sé, está muy confuso, pero ¿qué te parece si vamos a Daniel, el capítulo 12, el versículo 1? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos. ¿En dónde? En el libro. Significa que el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 1, nos está señalando un momento en particular cuando se cierra el tiempo de la gracia. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice, que Miguel se va a levantar. ¿De dónde se va a levantar? Pues ¿en dónde está? Bueno, en primer lugar habrá que recordar quién es Miguel. Ya lo hemos dicho, pero vamos a recordarlo. Miguel en el Antiguo Testamento representa a Jesús. Se va a levantar ¿en dónde? ¿Dónde dice la Biblia que está sentado Jesús? A la diestra del Padre. ¿En dónde? En el trono. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Desde que Él se fue de la tierra al cielo. ¿Cuál ha sido la labor de Jesús en el cielo? Bueno, es muy fácil saberlo porque la Biblia lo dice. Y Él mismo Jesús lo dice. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno de vosotros pecare, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Esto significa que desde que Jesús se fue
al cielo, ha estado ejerciendo una obra mediadora por nosotros, lo cual nos lleva a entender que entre el Padre y nosotros está Jesús mostrando al Padre los sendos huecos que han dejado las marcas de la cruz en sus manos y recordando que Él murió por nosotros, de tal forma que el Padre siempre está dispuesto a perdonarnos porque Jesús es nuestro mediador. Pero Daniel 12:1 nos está presentando el momento cuando Jesús se levanta de ese trono, y si Jesús se levanta de ese trono significa que ha terminado y ya no tiene más que hacer ahí, porque el juicio investigador ha llegado a su final y por lo tanto se ha llegado a la conclusión de quiénes van a ser salvos y quiénes se van a perder. En el mismo contexto de que Jesús se levanta de su trono, el mismo versículo 1 de Daniel 12 nos dice que se desata en la tierra un periodo de angustia cual no ha sido desde que hay hombres sobre la faz de esta tierra. Y si queremos entender Daniel 12:1, tenemos que necesariamente conectarlo con Apocalipsis. Y en este caso yo quiero invitarte para que vayamos juntos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 6, los versículos del 14 al 17. Presta mucha atención a lo que este texto dice. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y luego miren lo que dice el versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos pasajes nos están hablando justamente del fin del tiempo y tienen una conexión directa con Daniel 12:1, porque nos están hablando de los momentos cuando básicamente Jesús comienza a venir a esta tierra. Ahora, como el gran día de su ira ha llegado, el versículo 17 de Apocalipsis 6 nos pregunta: ¿quién podrá estar de pie en ese día terrible para muchos? La respuesta la encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Nos dice que un grupo de personas serán los únicos que podrán estar de pie en el día de la ira de Jehová. Por lo tanto, el capítulo 7 viene a ser una especie de interludio o paréntesis entre el tiempo del fin y el fin del tiempo. Y Dios nos asegura que su pueblo será protegido en el tiempo de angustia. Todos los seguidores de Cristo podemos, por lo tanto, tener seguridad de liberación en el tiempo del fin. A la hora de abordar las profecías, hay dos perspectivas en las cuales podemos enfocar nuestros pensamientos. La primera es la crisis céntrica y la segunda es la cristocéntrica. Tengo que reconocer que la crisis céntrica es la que vende más, la que llama más la atención, porque el ser humano por naturaleza es morboso y le gusta saber cuántas personas van a morir, qué estrella va a caer, si va a caer un meteorito, cuáles son las langostas, los demonios. Las personas nos gusta, ¿verdad?, saber un poco acerca de qué va a acontecer en el futuro, pero al mismo tiempo eso nos aterra, nos asusta. Y conozco muchas personas que le tienen miedo al libro de Apocalipsis porque seguramente alguien les predicó un tema o un sermón cuyo énfasis era crisiscéntrico. Pero quiero decirte que realmente el énfasis del libro de Apocalipsis es Cristo. Si encontramos el centro del libro, pero quiero decirte que el centro del libro del Apocalipsis es Cristo Jesús. De hecho, estas revelaciones no provienen de nadie más, sino directamente de Jesús, como se puede ver desde el capítulo 1 de este libro. Así que yo quiero invitarte para que en vez de abordar los temas proféticos desde una perspectiva que genere miedo, podamos entenderla como Jesús la reveló y como Él quiere que nosotros realmente la asimilemos. El gran día de su ira, ya hemos dicho, ha llegado, ¿y quién podrá estar de pie? Esta pregunta está en el contexto previo al cierre de la gracia que aborda Daniel 12:1, justo antes que Jesús se levante de su trono. Da una instrucción apremiante en Apocalipsis 7:3
que es relativa al sellamiento del pueblo de Dios, esta orden está en el contexto de la persecución inminente que se desatará contra los escogidos debido al cese de la intercesión de Cristo en el santuario. Así es, el capítulo 7, como dijimos, es la respuesta que Dios da de protección y de seguridad, de liberación en el tiempo del fin. Pero vamos a leer lo que este capítulo dice. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Para entender esto en el contexto adecuado, necesitamos relacionar sí o sí Daniel 12:1 con este pasaje, que básicamente, si lo pudiéramos poner en forma de una película, sería de la siguiente manera. En el instante que Jesús está levantando de su trono, Él dice: antes de terminar mi obra y de que ya no haya más mediación, voy a mandar a un ángel que detenga a los 4 ángeles que están sobre los 4 ángulos de la tierra para que le hagan daño. Antes de que esos ángeles le hagan daño, un ángel veloz, poderoso, tiene que ir a detenerlos y a decirles: no hagáis daño a la tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Y es justamente lo que está relatando aquí. Los 4 ángeles que están en los 4 ángulos están a punto de soltar los vientos, se les están escapando. Y en ese momento, cuando están a punto de soltar los vientos de destrucción, recuerden que todo esto es simbolismo, viene un ángel del oriente a toda velocidad y entonces dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto quiere decir, queridos amigos y hermanos, que antes que se suelten las calamidades, que se suelte el tiempo de angustia en este mundo, los siervos de Dios habrán de ser sellados en su frente. Y te pregunto, ¿no te recuerda esto algo? ¿Te acuerdas que cuando hablamos de la coalición de la falsa Trinidad, que está representada por el dragón, el papado y los Estados Unidos de Norteamérica, hacían colocar una marca en la mano o en la frente de las personas, y que esa marca era un símbolo de un carácter degradado o de un carácter diferente? Bueno, pues ¿de dónde crees que tomaron esa idea los de la falsa Trinidad de colocar una marca? Pues del mismo Dios, porque la Biblia nos habla en diferentes ocasiones. Dios selló a su pueblo con el propósito de protegerlo, de tal manera que en el contexto del tiempo del fin o del fin del tiempo, como ya dijimos, tienes 2 opciones: o tener la marca de la bestia y representar el carácter del diablo, o bien ser sellado por Dios representando su carácter y de esa manera ser preservado de la crisis final. A los ojos del enemigo, los cristianos quedarán aparentemente a su merced. Lo que el enemigo ignora o pasa de largo es que Dios ha hecho una provisión de protección, no solo contra la persecución de los poderes de este mundo, sino aún de los poderes demoníacos que se soltarán e irán por todo el mundo a cumplir los designios del mal a su antojo. Por lo tanto, el capítulo 7 es un paréntesis en la visión de los 7 sellos que pone de relieve la tribulación final con su crisis universal. No solo los poderes perseguidores del mundo causan la crisis, sino que en un sentido más elevado, la crisis es causada por la ira del Cordero manifestada en las últimas plagas, como ya lo vimos hace un momento. La protección divina es esencial si la última generación del pueblo de Dios va a pasar intacta durante el derramamiento de la ira de Dios. Apocalipsis 7 es la provisión que se ha hecho para dar seguridad a los fieles de Dios. Y la pregunta ¿y quién podrá sostenerse en pie? De Apocalipsis llega a ser crítica, ya que la crisis de proporciones mundiales impuesta por el cielo se describe en el 6º sello y las señales cósmicas introducen el día del juicio. Por lo tanto, queridos hermanos, el capítulo 7 de Apocalipsis es uno de los pasajes más tranquilizadores de la fe cristiana,
por primera vez encontramos aquí un grupo denominado los 144,000 israelitas verdaderos. Ellos pueden permanecer firmes en el día del Señor y sin temor. ¿Cuántas veces escuchaste que en el tiempo del fin estaríamos amedrentados, estaríamos con mucho miedo? Pues bueno, quiero decirte que lo que la Biblia dice es que el pueblo de Dios estará protegido, tal y como Dios ya lo ha hecho en el pasado. Dios le asegura a su iglesia que su ira no se derramará hasta que haya sellado a su verdadero Israel. Ese sello lo protegerá no solo de la muerte, sino de todos los poderes sobrenaturales de destrucción, tanto demoníacos como divinos. Porque recuerden que la destrucción secuencial de este mundo corresponde en muy buena medida a la ira de Dios siendo derramada en forma de plagas a este mundo. Solo de esa manera se puede permanecer en pie en el último día. El sello del Dios vivo que los ángeles del cielo pondrán sobre las frentes a los siervos de nuestro Dios, como lo encontramos en Apocalipsis 7, 2 y 3, está en contraste, como dijimos, con la marca de la bestia. Ahora es importante que nosotros entendamos la naturaleza de este sello. Muchas personas, al igual que la marca de la bestia, han confundido también el sello de Dios y le han dado connotaciones que verdaderamente no posee. Algunos han pensado que este sello tiene que ver con el sello del Evangelio del cual habla Pablo en Efesios 1:13 y 4:30. Pero el sello del tiempo del fin tiene un propósito diferente. Es una señal externa añadida al sellamiento interno del Espíritu como la señal de la aprobación divina durante la última prueba de la fe. La Biblia nos presenta inclusive el número de personas que habrán de estar de pie antes de que Cristo venga. Y lo dice en el versículo 4 del mismo capítulo 7. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No cometas el error de pensar que esos 144,000 es un número literal. Porque recuerda que el libro de Apocalipsis es un libro de simbolismos. El 4, por lo tanto, representa totalidad. Y 144,000 de todas las tribus de Israel significa que de todas partes del mundo se unirán a este contingente precioso de hijos de Dios que serán preservados del tiempo del fin. Repito, no es un número literal, es un número simbólico. Si queremos entender en la perspectiva correcta el sellamiento de Dios, tenemos que conocer lo que Dios ha hecho en el pasado. Este sistema de Dios de sellar a sus hijos para protegerlos no es nuevo en Apocalipsis, sino que lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el contexto de la 10ª plaga. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, pero la mano de Faraón se había endurecido y no quería dejar ir al pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios estuvo mandando plaga tras plaga tras plaga y cada vez el corazón de Faraón se endurecía más hasta que Dios mandó la última plaga que consistía en la muerte del primogénito de todas aquellas personas que no hubiesen colocado una señal en la puerta de su casa. Miren lo que dice el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En la 10ª plaga, el ángel destructor pasaría por todas las casas de Egipto, pero en aquellos lugares en donde viese una señal, que dicho sea de paso, la sangre que se colocaba era la sangre de un cordero, que debía ser comido por los israelitas o por aquellos que hubiesen aceptado ese mensaje, de tal manera que cuando el ángel destructor pasaba por los hogares de los israelitas y miraba la sangre del cordero, decía: estas personas son especiales, son el pueblo de nuestro Dios, por lo tanto no habrá destrucción aquí. El propósito del sello del Dios vivo puede entenderse mejor en la perspectiva de sus antecedentes en la historia de Israel. Es pues proporcionar una protección sobrenatural contra el derramamiento inminente de la ira de Dios. Elena de White dice: no tenemos nada que temer a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios nos ha conducido en el pasado. Estudiar la historia del remanente de Dios a través de las edades debe dar a la última generación la seguridad de que los planes de Dios son perfectos y que su tierno cuidado no faltará en la hora de la prueba.
Muchas personas contemplan con horror el futuro, tiemblan al pensar en la persecución, en todo lo que perderán. Están preocupados por el futuro, ignorando que el problema de fe no se resolverá en el futuro, sino ahora en el presente. Queridos hermanos, los que habrán de estar de pie en el último día, en el día de la ira de Jehová, no es porque Dios arbitrariamente va a decidir, a ver, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, son personas que habrán tenido una preciosa relación, comunión con Cristo Jesús. La Biblia dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son sus hijos, Dios los conoce. Y eso significa que si nosotros no queremos estar preocupados en el futuro, tenemos que comenzar a preocuparnos hoy en el presente y comenzar a preguntarnos, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo más importante para mí en la vida? Si Jesús viniera hoy, ¿arruinaría mis planes? ¿O será que hay cosas más importantes para mí que el hecho de que Jesús venga y me lleve a vivir con Él por la eternidad? De esa forma podemos tener la seguridad de los cuidados de Dios en el presente. Si queremos estar seguros en aquel día, necesitamos comenzar a tomar decisiones hoy. Cuando hablamos de los tiempos finales o del fin del tiempo, podemos caer en dos extremos. El primero es pecar de confiados, decir, no creo que sea tan duro, yo estoy listo para todo. O como decía yo cuando era chiquito, que me iba a preparar con todo tipo o suerte de artes marciales para enfrentarme con cualquier persona que quisiera perseguirme. Evidentemente no entendía mucho acerca de la gracia de Dios. Pero hay muchas personas que se imaginan que ese momento de crisis final no va a ser tan duro, tan fuerte como nos los hemos imaginado. Por lo tanto dicen, sí, vamos a salir de una otra manera. Como hemos salido de otras crisis, así también vamos a salir. Me parece a mí que esta crisis sanitaria que nosotros vivimos en este momento, de alguna forma está sentando un precedente. Dios nos está dando una ligera pincelada de lo que va a ser ese tiempo de angustia. Así que ahora es el momento de prepararnos para esa angustia que está todavía en el futuro. El otro extremo en el que podemos caer es situar toda mi experiencia cristiana en el sensacionalismo, en la psicosis, en estar viendo cada noticia que aparece en la televisión, en las redes sociales y decir, aquí está este cumplimiento, mira, China, mira que Afganistán, y tratar de aglomerar todo lo que está sucediendo en el orbe en la interpretación bíblica. Jesús estableció el equilibrio al decir, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La instrucción, por lo tanto, tiene que ver no con ejercer una confianza desmedida, sino una preparación constante al mismo tiempo que se mantiene la guardia alta. La alusión a la preparación es de índole de estudio bíblico, ya que debido a que no conocemos el momento específico en que Dios vendrá, debemos estudiar a tal profundidad que podamos conocer las señales que anticiparán la segunda venida de Cristo. Y me atrevo a pensar que la preparación también tiene que ver con el aspecto físico, porque si en algún momento no estamos listos para enfrentar enfermedades como lo vemos hoy, que las personas que tienen un sistema inmunitario más fuerte tienen mejores posibilidades, de alguna forma lo que nosotros comamos o los hábitos de salud que tengamos hoy, en buena medida van a ayudarnos o entorpecer nuestro paso por la última tribulación de este mundo. Por lo tanto, debemos descansar tranquilos en la seguridad de la protección de Dios en la medida que nos preparamos para el futuro. El temor o no del futuro será directamente proporcional al nivel de conocimiento bíblico y de relación espiritual con Dios. Mira lo que dice este hermoso pasaje de 2 Corintios 1:10, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El apóstol Pablo enseña que nuestra fe debe estar situada en el pasado, en el presente y también en el futuro. Esto quiere decir que debemos recordar que Dios nos ha librado ya en el pasado de múltiples situaciones, en el presente nos sigue librando y de la misma manera nos seguirá librando hasta el fin del tiempo. El capítulo 7 termina con palabras que han llevado alivio y consolación a millones. No hay palabras más consoladoras en los oídos de los que han estado acongojados que la promesa final.
Observa esta hermosa promesa que encontramos en los versículos del 15 al 17 del capítulo 7 de Apocalipsis. Y dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La información que has recibido desde el inicio de este curso hasta este momento debe decirte que Dios te ama, que Dios está al control de la historia de este mundo y que definitivamente no tienes nada que temer a menos que olvides la forma maravillosa como Dios te ha conducido ya en el pasado. Hoy es el día de la salvación, querido hermano. Hoy es el día de las buenas nuevas. No tenemos nada que temer a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios ha guiado ya a su pueblo en el pasado. Querido hermano, quiero invitarte para que el día de hoy tomes una decisión por Cristo. Hoy es el día de salvación. Aún estamos en el tiempo de gracia. Los momentos en el que Jesús se levanta de su trono se encuentran aún en el futuro. Por lo tanto, hoy sigue teniendo relevancia que toda aquella persona que confiese el nombre de Jesús será salvo junto con toda su casa. Acepta a Jesús, búscale, empieza una relación con Él y estoy seguro que no te vas a arrepentir. Él va a cambiar tu vida, Él va a cambiar tu forma de ver el mundo, tus perspectivas, tus prioridades y te va a enseñar lo que verdaderamente es importante. En medio de esta crisis sanitaria podemos doblegar nuestras rodillas, recordar que hay un Dios que nos mira desde lo alto, en el cual podemos confiar. Quiero invitarte para que de nueva cuenta entonemos las estrofas del himno número 382 y con este himno podamos alabar a nuestro Dios y sentir la paz que solamente Él. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier.
Después de haber entonado este hermoso himno, vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, agradecemos esta protección que tú nos brindas, porque has pensado en todos los detalles, porque pudiste habernos hecho pasar por esta crisis final sin ninguna clase de protección. Pero dijiste, ¿cómo habría de ser eso? Son mis hijos. Así que he aquí una protección especial, un sello que los distinga en el tiempo del fin y que los preserve de los poderes demoníacos y de la destrucción final. Gracias porque el capítulo 7 viene a ser uno de los pasajes más tranquilizadores de la Biblia. Y mientras ahora estamos en crisis, podemos tener la seguridad que así como nos has librado en el pasado, nos seguirás librando hasta el día que tú vengas. Quédate con nosotros, oh Dios, te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo, y quiero decirte que si por alguna razón te has perdido los temas anteriores de nuestro curso de profecía, puedes entrar al canal de YouTube que lleva por nombre La Fe de Jesús Interactiva y encontrarás ahí una lista de reproducción que se llama Profecías del Tiempo del Fin. Ahí mismo va a ser colocado este archivo, este video, para que tú también lo puedas ver todas las veces que quieras y a su vez puedas compartirlo. Ha sido un placer para mí estar contigo de nueva cuenta. Deseo que la pases muy bien. Hasta pronto.